Digo. Estoy emocionada del episodio de hoy, ¿eh? Dios, te voy a freír a preguntas. Psicología. ¿Psicología es una carrera STEM? ¿De dónde vienen las adicciones? ¿Sois capaces de saber si una persona que tenéis en consulta está mintiendo? Las personas, cuanto más adultas son, es más difícil cambiar sus comportamientos. ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Crees que las generaciones de ahora estamos peor que las generaciones de hace unos años? ¿Qué estrategias tiene el cerebro para afrontar una situación, por ejemplo, de peligro? ¿Los traumas se pueden superar sin terapia? Hoy nos acompaña Mar, una psicóloga que a pesar de su juventud cuenta con una importante experiencia laboral. Gracias a ello nos va a explicar muchos aspectos de la carrera que estudia la conducta humana y sus procesos mentales. Esta charla ha sido paradójica ya que en esta ocasión ha sido ella y no sus pacientes la que ha tenido que responder a un montón de cuestiones sobre las adicciones, los traumas y todo lo que tiene que ver con nuestros pensamientos y nuestras emociones. ¿Te lo vas a perder? Ah, y no te olvides de compartirlo con tus amigas y tus amigos. Hola a todas y bienvenidas un día más a Clau Quiero Ser Ingeniera. Recordaros, como siempre, seguirnos en nuestras redes sociales donde subimos contenido todos los días y no te olvides de dejar un comentario diciendo qué te ha parecido este episodio porque es que, vamos, estoy emocionada. Y nada, ¿qué os puedo adelantar del episodio de hoy? Vamos a hablar de una carrera que, a diferencia de la mayoría de veces, no viene precedida por la palabra ingeniería, a pesar de toda la ciencia y la tecnología que utiliza para su desarrollo. Nos referimos a la carrera de psicología, la carrera que permite adquirir los conocimientos para el análisis, la comprensión y la interpretación del comportamiento humano. Y para contarnos todos sus secretos tenemos con nosotras a Mar, una chica de Bilbao que entró en esta carrera sin saber muy bien lo que se iba a encontrar. Ha hecho prácticas en un piso con exadictos y exconvictos, y ahí se dio cuenta de que eso era lo que le gustaba, estar en contacto y ayudar a la gente. También ha trabajado en recursos humanos y hasta ha participado en un proyecto que desarrollaba test psicológicos utilizando realidad virtual. Con ella hablaremos de todo ello y mucho más, así que ponte cómoda o cómodo porque hoy tenemos un episodio donde le vamos a dar al coco. ¿Qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí contigo. Estoy emocionada del episodio de hoy, ¿eh? Te lo juro. Te lo juro, estoy en plan, Dios, te voy a freír a preguntas. Estoy preparada. Tía, es que además tú tienes una historia de, joder, me meto aquí porque no lo sé, has saltado también por temas de investigación, ahora has vuelto a clínica. O sea, yo creo que además tu perfil, yo creo que has hecho un barrido muy grande, ¿no? En todo el espectro de la psicología. Sí, y no me doy por satisfecha, o sea, es como que más cosas, más a ver qué es lo siguiente, ¿no? Ostras, pues voy a empezar por el principio. O sea, ¿por qué decidiste estudiar psicología? Pues básicamente por eso, porque nunca tengo muy claro para dónde ir. Yo me acuerdo, a mí segundo bachiller, que tienes que elegir y tal, me pareció muy frustrante. O sea, yo lo viví con ansiedad, pero ya no por sacar nota o no en selectividad, sino por ¿y qué hago? Y si me equivoco y porque me gustan demasiadas cosas. O sea, que eso no es algo malo, de hecho creo que es positivo, pero en un mundo que te quiere como dirigir por un camino muy concreto, pues es complicado cuando tu cabeza está en 1000 sitios a la vez. Y digo, me gusta el arte, me gusta la música, me gusta la biología. Biología me gustaba mucho. Digo, ¿qué aúna todo? Digo, pues el cerebro humano, ¿no? Todo sale de ahí, todo sale de ahí. Joder, no es mala, ¿eh? Y también alentada por una coordinadora del Insti, pues me metí en psicología. Ostras. Y ya te lo voy a ir a machete. ¿Qué salidas tiene estudiar psicología? Pues muchísimas. Que yo también estoy un poco desactualizada porque eso también va cambiando. Yo la carrera la acabé hace tiempo y ahora mismo, pues no sé, pero son muchas. O sea, desde la psicología clínica, que es lo que todo el mundo conoce de un psicólogo en una consulta tratando personas, pues un psicólogo social que puede estar ayudando a colectivos vulnerables, con menores, en asociaciones. Luego está el psicólogo de recursos humanos también, pues todo lo que es contratación, gestión de personal en una empresa, conflictos internos en la empresa, todo eso lo gestiona un psicólogo de recursos humanos. Y bueno, luego hasta investigadores, ¿no? En diferentes áreas, pues, igual gente que trabaja más investigando cómo funciona una terapia o gente que estudia cómo funciona un psicofármaco, pues también en todo ese espectro de la investigación. Y pues incluso en temas de neuromarketing, que eso se puso muy de moda hace unos años. A mí es que me gustaba mucho la psicología y yo tampoco tenía ni idea de lo que quería estudiar y hasta me planteé, dije, vale, psicología, y era enfocado a eso, al tema del neuromarketing. Me parecía alucinante.
O sea, en general, bueno, el mundo de la psicología me fascina. O sea, yo siempre he sido una chica que, y además desde pequeña, como muy analítica, me encantaba observar a la gente, ver cómo se comportaba, incluso en situaciones pues, incómodas, ¿no? Cómo reacciona la gente. Y la verdad que yo era como tú, me gustaba todo y no lo tenía muy claro y una de mis opciones era psicología. Es más, hasta me fui ahí a charlar con uno de los... bueno, en las universidades, el que te echa un cable para... Sí, un orientador o algo así. Sí, era una especie de orientador o secretario, no recuerdo, porque me gustaba mucho la carrera. Y que te iba a preguntar, yo cuando pensé, bueno, cuando nos escribisteis, lo primero que me vino a la cabeza fue psicología. ¿Psicología es una carrera STEM? O sea, tiene parte de ciencia, ¿no? Sí. Entonces te quería preguntar, ¿qué asignaturas dais que digamos, respalden, ¿no? este tema? Bueno, pues están todas las asignaturas que se conectan con la biología, como principios de neurociencia, psicobiología, psicofarmacología, neuropsicología. Todo eso es lo más el puente, ¿no?, entre la biología y la psicología. Y luego están todas las asignaturas de análisis de datos y de estadística. Uh-huh. Y bueno, y luego hay casi todas las asignaturas pues tienen su base teórica y su base científica y todos los artículos y investigaciones que han validado un poco todos esos estudios, ¿no? Esos estudios, sí. Por ejemplo, imagínate la asignatura de atención y memoria, ¿no? Pues todo lo que cómo funciona la memoria a nivel cerebral y luego pues estudios de memoria con, yo qué sé, con testigos de un robo y cómo de reconocer al que ha robado y todo el tema de ruedas de reconocimiento, cómo funciona, todo el tema de peritaje también, eso no lo he dicho, que una salida es peritaje. Uf. Todo el tema de psicología pericial es súper interesante, también es una cosa que quizá en un futuro... Jo, eso me parece chulísimo, es más... Yo soy adicta al true crime, pero adicta, o sea, una cosa tremenda. Me conozco todos los canales, desde Marta Caballero, que seguro que es muy buena. Buenísimo. Sí. Y comentaban eso, el tema de un caso que había habido un secuestro, pero bueno, que realmente la persona que había denunciado era el culpable, ¿no? Y entonces decía, ¿cómo eran las personas que habían entrado a tu casa? Ay, pues la nariz de no sé qué, ¿y cómo eran los ojos? Ay, pues no me acuerdo. Y decían, qué raro, ¿no? Porque al final lo primero que se te queda de una persona es todo el tema de los ojos. Y eso me ha recordado cuando has dicho la memoria, ¿no? De, por ejemplo, en el caso de un robo. Me parece fascinante. ¿Y qué te iba a decir? Al final, cuando termines la carrera de psicología, tienes muchas salidas, como has mencionado anteriormente, ¿no? Durante los 4 años de carrera, que son, luego os vais especializando, vais cogiendo optativas. Un poco, descríbeme, en tu caso, claro, por supuesto, cómo se organizaba un poco la carrera. Pues claro, aquí yo no soy la persona indicada para hablar, bueno, no por nada, sino porque en cuarto, en la universidad donde estudié yo, que es la del País Vasco, y yo creo que en todas, pero en la mía era así, tú en cuarto haces una cosa que se llama minor, que es una semi-especialización. Bueno, es una especialización, pero luego no te sirve para mucho. Quiero decir, no te condiciona ni en tu título va a poner minor en no sé qué. O sea, simplemente son unas asignaturas optativas que, bueno, que te pueden ir dando las bases para luego tú hacer un máster u otro. Y si haces este minor lo puedes hacer con asignaturas solo de clínica o solo de social o solo de recursos humanos, pero yo en cuarto no estuve porque estuve de Erasmus. Ahí va, ¿a dónde te fuiste? A Gante, a Bélgica. ¿Y qué tal la experiencia? Aquí adoramos el Erasmus, muy somos chulo, fans. Muy bien, muy guay. ¿Cómo fueron ese año? Pues fue durillo. Bueno, yo solo estuve el primer cuatrimestre, vale. Luego las prácticas las hice en Donosti, pero fue más complicado de lo que me esperaba porque mucha gente se iba a países igual donde el Erasmus era más jauja, pero en Bélgica no te lo regalaban, la verdad. Y bueno, pero bien, o sea, muy, muy bien. Conocí a gente maravillosa, me lo pasé muy bien. Y también aprendí cositas así, sobre todo tuve una asignatura de neurociencias que era muy, muy interesante. Con temas, hacían cosas de medían actividad cerebral, electrodos, estimulación craneal, no sé qué, magnética, muy chulo.
¡Ostras, qué chulo! Bueno, luego nos adentramos un poquito también en todos esos temas. ¿Cómo fue tu sensación también cuando terminaste la carrera? Bueno, perdón, no, antes de nada, ¿cuál fue o cuáles fueron tus asignaturas favoritas durante la carrera? Y luego me comentas un poco cuando terminaste. Bueno, pues a mí todas las asignaturas de biología me gustaban, de principios de neurociencias, psicobiología, me gustaban porque me parecían un poco las más científicas, por así decir. Y también me influyó mucho una profesora que tuve, creo que fue en segundo curso, que era la de psicobiología, que era una tía que yo la veía y era como, quiero ser como esta persona. O sea, porque ¿En qué sentido? Era súper cercana, súper buena docente, lo contaba todo con un amor y con un entusiasmo increíble. Y eso, y contaba cosas muy técnicas y que, bueno, yo por ejemplo había estudiado bachillerato científico y había estudiado biología, pero otras personas no, porque puedes acceder desde cualquier rama. De hecho, había una chica que había hecho bachillerato artístico. Ostras, sí. Y entonces, claro, esas asignaturas a cierta gente que no tenía principios de bio les costaban. Y ella lo explicaba para todo todo el mundo lo acababa entendiendo y les gustaba esa asignatura. Y entonces, pues bueno, ella contaba mucho bases biológicas de la conducta, todo eso, cosas así muy... análisis en laboratorio, modelos animales, todo eso. Y no sé, me inspiró mucho. Y de hecho seguí un poco sus pasos. Sí, o sea, hice el mismo máster que hizo ella, me doctoré. Cuando terminas la carrera, ¿cómo es tu sensación? Regular. Me vuelvo a sentir igual de perdida que estaba en segundo de bachiller. O sea, en plan, digo, ¿hemos avanzado algo? No lo sé. Pues venga, ahora Bellas Artes. Y sí, o sea, tenía un poco claro que bueno, que sí, que la neurociencia me gustaba y que la investigación me gustaba. Estaba ahí entre un máster de neuropsicología y un máster de neurociencias. Y la clínica también, pero era como que yo, como para hacer clínica tenía que hacer el máster obligatorio, el máster habilitante, y en ese momento lo veía como una imposición. Ya. Y no me salía de mi deseo. O sea, es como que me conectaba más con el deber y con hay que hacerlo porque hay que hacerlo que con lo que a mí me inspiraba en aquel momento. Y entonces dije, pues mira, voy a probar la investigación, voy a meterme aquí. Ostras. Y a ver qué pasa. Y me metí al máster de neurociencias y luego a un laboratorio a hacer el doctorado. ¿Y qué dabais en ese máster? Metámonos un poquito en cosas técnicas. También para que no nos quedemos solo en el nombre de la asignatura, sí. Que quizás puede ser como un poco ambiguo. Pues dábamos anatomía, todo lo que es las piezas del cerebro, que bueno, eso también en psicología se da en primer curso, das un poco, pero aquí igual te metías más a fondo, ¿no? A ver pues todas las áreas, todo lo que es la anatomía cerebral. Y luego pues un montón de fisiología, ¿no? De funcionamiento, de cómo se comunica un área con otra, cómo se comunican las neuronas entre sí, cómo se mide la actividad. Y todo lo que... Y bueno, y luego ya también la biología y la bioquímica, o sea, qué le pasa a una célula por dentro cuando se comunica con otra, o qué le pasa a esta célula que ayuda a la neurona, que alimenta a la neurona, como los astrocitos, ¿no? Que son los que dan ese soporte nutritivo a las neuronas. Pues todo eso, o sea, en realidad es muy amplia. ¿Y cuando terminas el máster? Pues nada, cuando termino el máster me pongo a trabajar en un laboratorio que estudia las células microgliales, que son, por así decirlo, el sistema inmunitario del cerebro, ¿no? Entonces te defienden de patógenos externos y de insultos externos que pueden ocurrir dentro del cerebro, ¿no? Eso me parece súper interesante. O sea, cuando me contaste en qué había consistido tu tesis de la microglia, que además muchas cosas que comentabas yo lo di en mi carrera, un poquito todo el tema de la apoptosis, fagocitar, fue como volver a mi asignatura de cuarto de carrera obligatoria, que además también el profesor nos lo hizo súper sencillo de entender porque al final todo el mundo la daba, te gustase o no la parte bio. Así que cuéntanos un poquito en qué consistió, porque me parece fascinante. Pues bueno, una de las funciones de estas células es fagocitar, es decir, comer
células que mueren o otros desechos. Pero bueno, yo me especialicé en estudiar la fagocitosis de células muertas, de células apoptóticas, que son células que mueren por muerte programada, es decir, se mueren porque no están bien para funcionar y entonces su propio sistema dice, pues me tengo que morir porque si no funcionó bien, ¿no? Es un poco un suicidio. Sí, total. Y entonces hay la microglía, o sea, estas células en ese proceso de suicidarse envían unas señales de decir, oye, me estoy muriendo, tienes que hacer algo para eliminarme de aquí. Entonces la microglía va y se las come. Se las come. Y entonces yo me especialicé, bueno, mi tesis iba de ver qué ocurría cuando la microglía las comía y qué le pasaba a la microglía, cómo hace todo ese proceso de degradar, qué le ocurre a ella internamente, ¿no? Si después de comer, digamos, tiene un empacho y se quiere echar la siesta, o si eso le da energía para seguir comiendo más, por así decir. Esa era un poco la hipótesis de partida de decir, vale, ¿qué le pasa a esta célula cuando se come a otra? ¿Y qué conclusiones sacaste? Bueno, pues en el modelo que utilizábamos nosotros, que era un modelo en el que tú producías esa muerte con una dosis muy baja de irradiación, como en los tratamientos de radioterapia, pero con unas dosis muy bajitas, hacías que solo muriesen unas neuronas que estaban proliferando, que están en una zona del cerebro donde hay generación de nuevas neuronas y que están proliferando. Entonces, al estar proliferando, tienen el ADN expuesto y eso las hace más vulnerables a la radiación y, por tanto, mueren. Entonces, pues ocurría una muerte, aunque fuese solo en una zona muy concreta, era bastante elevada. Entonces ahí la microglía de esa zona, pues que además está especializada ya en comer, por así decir, iba y se las comía. Y después de eso, lo que se ve es que pasan por una especie de periodo de estrés. O sea, se tienen que recuperar de haber comido ese motrollón de células que se han generado. Sí. Están ahí, como dices tú, de empacho total. Y vale, hagamos un poco de recopilación, ¿no? Terminas la carrera y dices, no sé cómo sentirme ahora mismo. Venga, voy a probar y voy a hacer este máster y me voy a meter en tema de investigación. ¿Qué sensaciones? O sea, o qué... Cuando terminas también de hacer tu tesis doctoral, dices, ¿esto es lo que realmente me gustaba? ¿O sigues en el mismo mood de voy a seguir probando cosas? Pues bueno, la tesis fue una montaña rusa de emociones y de todo. Y a ver, yo creo que me ha dado muchísimas herramientas. No descarto en el futuro seguir investigando. Pero bueno, por haciendo una especie de cuadro general de mi vida y de mis prioridades y de las cosas que quería y que no quería, lo que hace 1 año y medio, que fue más o menos cuando empecé ya a decidir qué hacer, pues dije, creo que lo que más acorde viene a cómo yo me siento y a lo que yo quiero hacer es ser psicóloga clínica, porque creo que es algo que me gusta, que puedo ser útil, que puedo ayudar y que lo puedo incluso compaginar con la investigación y con la docencia. Entonces creo que eso aunaba un poco todo lo que a mí me gustaba, porque seguir por la vía académica, ¿no? Hacer un postdoc, todo eso lo veía más complicado. Nada, entonces eso, cuando yo ya vi que esa podía ser un camino, pues todavía no había acabado el doctorado ni nada y ya me busqué para hacer el máster habilitante, el Psicología General Sanitaria, que es el que te permite ejercer. Y nada, hace 1 añito que lo empecé online porque no quería volver a la universidad presencial, la verdad, no me apetecía mucho. Y entonces, pues bueno, mientras lo empezaba, me doctoré en junio. Enhorabuena. Y muchas gracias. Y nada, y ahora ya estoy con la parte final del máster. Ahora ya me quedan alguna que otra asignatura y estoy haciendo las prácticas. Ostras, y claro, ahora te estás haciendo, o sea, ese máster es única y exclusivamente dedicado a trabajar en la parte clínica, ¿no? Sí. ¿Qué cosas dais? O sea, yo creo que además ahora en redes sociales está teniendo muchísimo punch todo el tema de, pues eso, de la terapia, del duelo, como mencionábamos anteriormente, de los traumas, ¿no? De intentar trabajar todo esto. ¿Qué herramientas os dan en el máster? O sea, ¿cuáles son los secretos que tenéis todos los psicólogos por ahí escondidos para ayudarnos? Pues mira, en el máster lo chulo, o sea, de
de la comunidad de estudiantes, que para mí es lo más valioso, es la gente comparte muchísimas herramientas de pues, test de análisis, guías clínicas de tratamiento, porque el máster en sí es un poco caótico, o sea, quiero decir, no voy a echar flores del máster, precisamente, pero bueno, sí, tú tienes unas asignaturas que de hecho hay algunas que a mí me resultaron muy interesantes, como el año pasado yo di psicofarmacología. Que eso es cómo afectan los fármacos. Sí, es ver un poco las diferentes tipologías de fármacos que hay para qué se utilizan, ¿no? Pero fármacos para tratar. Sí, o sea, todo lo que son psicofármacos, o sea, para que actúan directamente sobre receptores en el cerebro, ¿no? Y que pueden ser pues, para tratar temas de estado de ánimo, todo lo que sean antidepresivos, todo lo que serían ansiolíticos, ¿no? Todo lo que serían los antipsicóticos. Pero eso sería más en la parte de psiquiatría, ¿no? ¿O no Sí. tiene nada que ver? Es que siempre he escuchado que los psicólogos no pueden... Los psicólogos no podemos recetar. Justo. Pero claro, si a ti te viene un paciente tienes que saber qué está tomando y para qué lo está tomando. Y de hecho en algunos equipos trabajan psiquiatras y psicólogos. Entonces un psicólogo pues experimentado que ya sabe un poco los fármacos que toma una persona, pues directamente le puede decir al psiquiatra, oye, mira, que yo creo que este fármaco, este antidepresivo no está funcionando bien o lo que sea, cámbieselo por otro. O sea que al final, aunque no puedas recetar, pues tienes que tener ese juicio clínico de saber si esa farmacología, cómo puede estar influenciando en su conducta y también si esos fármacos pues igual pueden estar como... Es complicado. O sea, Eso te iba a decir, me estaba surgiendo ahora mismo una duda. Claro, es ignorancia absoluta, por supuesto. O sea, yo, por ejemplo, solo he ido al psicólogo, pero el psiquiatra es una persona también que te da terapia, pero además te receta, ¿o no tiene nada que ver? Porque cuando me has dicho que trabajan de la mano, me he imaginado como al psiquiatra alguien como una persona más apartada, que te da medicación, o también te trata. Un psiquiatra puede especializar, o sea, puede dar clínica, puede dar terapia, pero la gran mayoría de ellos no lo hacen. Porque no es especial, o sea, no se limitan a recetar, ¿no? Y a ver... Pero son personas que han estudiado psicología. No, han estudiado medicina. Tate, claro. Oh, damn. Entonces la mayoría de ellos pues trabajan en servicio público, en sus clínicas privadas, recetando fármacos, ¿no? Pues me viene una persona con ansiedad, pues le voy a recetar ansiolíticos, ¿no? Pero luego hay algunos que por interés propio y por inquietudes y por tal, pues dan terapia también. Dicen, bueno, pues voy a aprender esta terapia. Y también la dan, también la... Ahí vamos, no también son psicoterapeutas. Pero la mayoría de los psiquiatras no. Ya. No son psicoterapeutas. ¿Y qué más asignaturas dabais en el máster? Así también chulas. Me gustó mucho peritaje, que bueno, había que leerse un libro ahí bastante denso, pero era chulo, ¿no? Porque tenía esa parte de leyes y de cómo un psicólogo puede participar en el proceso judicial. Eso justo, claro, ahora soy aquí una super friki. Esto lo vi yo el otro día en un podcast donde entrevistaban a un psicólogo que había acabado trabajando en un departamento en la policía y comentaba que él había estado en el caso de José Bretón y Miguel Carcaño también. Y si no recuerdo mal, a Miguel Carcaño le habían hecho pues eso, una serie de... le habían conectado cosas en la cabeza para pues, preguntarle pues, dónde estaba el cuerpo, ¿no? Y si en algún momento había algún despunte. Bueno, pues analizar realmente como el perfil, ¿no? Porque bueno, en ese episodio comparaban un poco que eran perfiles completamente distintos, ¿no? Y me pareció súper interesante y además el tío lo contaba con mucho orgullo porque él había sido como la primera persona que había creado o impuesto dentro del departamento de policía esa parte, ¿no? de psicología o de peritaje. Y me parecía alucinante. Es muy interesante. O sea, yo creo que es una vía que si puedo explorar en un futuro tampoco me desagradaría, la verdad. Y bueno, actualmente ya me has comentado, ¿no? Que estás haciendo prácticas, estás ya a puntito de terminar, y estás haciendo prácticas con pacientes que son exadictos y exconvictos.
Cuéntame un poquito cómo llegan a ti estas prácticas, ¿las eliges? ¿Te tocan por casualidad? Sí, bueno, fue un poco fruto del azar, la verdad. A mí me contacta una persona de la universidad, que es bueno, el coordinador de prácticas, por así decir, y me dice, bueno, como que había 2 plazas vacantes. Y la otra realmente ya ni me acuerdo cuál era, pero no me venía bien por tema de horarios, porque creo que se alargaba más en el tiempo y yo quería condensarlas todas. Y me dijo, pues la otra, la que es más así condensada, es en un centro de conductas adictivas. Y dije, pues qué interesante, porque justo acabo de cursar la asignatura de adicciones y me ha gustado mucho, la verdad es que sí me había parecido interesante. Y nada, acabó ahí por azar, pero me está gustando mucho. ¿De dónde vienen las adicciones? Las adicciones vienen de... O sea, al final las adicciones son como las personas que sobrepiensan, no tú porque sobrepiensas, pues es un mecanismo de afrontar algo que en algún momento sobrepensar te vino bien, imagínate, o sea, o tuviste un problema, sobrepensaste y dijiste, pues mira, he dado con la solución. Entonces aprendo que esa estrategia es útil. Pero no siempre es útil, porque si la utilizas para todo, evidentemente no funciona, ¿no? Pues, ¿qué pasa con una adicción? Tú en algún momento estás triste y consumes una bebida, alcohol, ¿no? Una copa, y ya te sientes menos triste. Entonces esa estrategia ha funcionado. Tu cuerpo ha aprendido a que es efectivo. He dicho estás triste, pero también el alcohol es algo que te ayuda a ponerte contento o a entrar en ese mood de fiesta o de estar en la alegría del momento de la fiesta. Entonces tu cuerpo va aprendiendo, tu química va aprendiendo que eso es útil. Entonces se va instaurando. Entonces tú tienes como 3 patas, que son la vulnerabilidad biológica, por así decir. Hay personas que son más vulnerables a las adicciones que otras, y eso va en tu propia genética, por así decir. Luego tienes tu vulnerabilidad psicológica, o que en algún momento te ha podido pasar pues un evento adverso, ¿no? Y eso te puede hacer más propenso. Y luego está el contexto, que es que al final las drogas están bastante metidas. O sea, hay drogas legales que son el tabaco y el alcohol, que están completamente metidas en nuestra sociedad. Y luego hay otras que no lo están tanto, pero bueno, están más o menos accesibles, ¿no? Entonces ya, si se juntan esas 3, pues estás un poco fastidiado. Total. Entonces, pues al final lo que ocurre con las adicciones, que no ocurre igual con el sobrepensar o con otras estrategias de afrontamiento, es que tienes toda esta parte química, ¿no? De que al final se queda grabado en tu sistema nervioso que esa sustancia funciona. Entonces es algo que lo tienes grabado un poco de por vida, por así decir. Ostras, claro, por eso dicen que cuando el que ha sido fumador va a ser fumador toda la vida, por ejemplo. O sea, eso que dice, no, ya, va a dejar de fumar y chipú, ya, nunca más. Al final, yo tengo un mogollón de conocidas mías que sus familiares dicen, es que no me acerques eso, aunque llevo 20 años sin fumar, por ejemplo, porque es que le doy un chumpling y ya vuelvo. Sí, es así. Al final, una persona que no tiene una adicción puede fumarse un cigarrillo y el día siguiente va a estar tan normal, pero una persona que ha sido fumadora no. Es la diferencia, ¿no? ¿Y qué te iba a decir? Me ha producido curiosidad cuando has dicho que cuando estás triste, por ejemplo, que eso es como muy común, por desgracia no debería ser lo que se tiene que hacer, pero cuando estás triste sales de fiesta, ¿no? Es una cosa muy común. ¿Es porque el alcohol inhibe algún tipo de sensaciones? O sea, ¿qué produce el alcohol dentro de nosotros? Me lo invento, o sea, no sé si lo sabes la respuesta, pero o sea, ¿por qué produce ese efecto? A ver, el alcohol a nivel neuroquímico es muy complejo porque no tiene solo un receptor, o sea, actúa un poco a nivel global. O sea, no es como un opiáceo que actúa sobre los receptores opioides. El cerebro actúa en muchísimos sitios. Al final lo que hace el alcohol es un depresor del sistema nervioso.
Entonces baja un poco lo más cortical, o sea, lo primero que se ve afectado es las funciones más avanzadas, ¿no? Como pues todo lo que es el control, todo lo que es la planificación, todo eso. Entonces, pues puede que esa parte que está un poco así aquí dando la vara, pues es lo primero Hombre, pues luego perdemos el equilibrio. lo primero que va hacia la baja, ¿no? Entonces yo creo que puede estar un poco, que los tiros pueden ir un poco por ahí. Ostras. ¿Y cómo es tratar a pacientes o sea, cómo es el proceso para poder curar o dar las herramientas necesarias a esas personas para que dejen de tener una adicción? ¿Se cura para siempre? Esa es otra, porque claro, me has dicho que al final es un poco, el cerebro tiene un poco de memoria, ¿no? En ese sentido. Claro, a ver, curar. Esto es una cosa que ya depende de un juicio personal. O sea, yo considero que si te curas, porque en el momento que tú eliminas la sustancia, no la consumes y vives feliz sin ella, estás completamente integrado sin consumirla, pues te has curado, ¿no? Claro, luego está esta otra cosa de que, vale, pues igual no puedes volver a beber en tu vida, pero ¿realmente eso es malo? Quiero decir, no tiene por qué, ¿no? O sea, ya también está un poco cuestionarse el sistema de creencias y de valores y lo que decíamos antes, que tenemos algunas cosas muy metidas que están hasta en la sopa. Sí, entonces, que hay gente que dice que claro, si no bebes eres raro, por ejemplo. Pero entonces, si tenemos en cuenta eso, o sea, que puedes vivir perfectamente sin eso, pues estás curado, ¿no? ¿Y cómo es el proceso? Me imagino que dependerá de cada uno de los pacientes, por supuesto, y de sus historias, pero ¿cómo es el proceso de tratamiento con un perfil así? Bueno, pues yo creo que lo mismo o sea, que al final te vengan por una adicción no les hace diferentes de una persona que te venga por otro problema. Es un paciente que al final lo que va a tener va a ser una historia personal con momentos difíciles que igual no ha sabido gestionar. Y lo que tienes es ver qué ha pasado y darle herramientas para ello. Entonces, lo mismo que si te viene una persona con una adicción que si te viene una persona con un problema de ansiedad. Porque muchas veces también una persona con adicción seguramente tendrá un trastorno ansioso depresivo o alguna otra cosa. Vale, claro, entendido. O sea, como que un paciente que ha recurrido a las adicciones es realmente porque tiene un problema detrás, ¿no? Si somos capaces de intentar solucionar o trabajar en esa otra barrera, digamos, que ha hecho desencadenar todos esos problemas, será mucho más fácil que lo acabe dejando, ¿no? Ay, va la leche, qué curioso. Y otra cosa que te quiero preguntar, que me parece súper importante y muy interesante, al final, tanto tu caso que estás trabajando todos los días o prácticamente todos los días, ¿no? con personas con problemas de adicción, imagino, bueno, también con exconvictos, o sea, perfiles que quizás, pues bueno, al final te acaban causando un poquito de mella, ¿no? A ti personalmente. ¿Cómo se lleva todo eso? Como terapeuta, quiero decir. Creo que esto es algo muy personal y también, porque creo que a cada persona le puede afectar de una manera muy distinta. Y también yo llevo poquito tiempo, entonces no lo sé. O sea, no sé si yo quiero decir, si igual me preguntas dentro de 5 años, igual te digo, buah, pues es complicado. Yo ahora mismo lo llevo relativamente bien. Bueno, eso sorprende. Me imagino que al principio quizás es cuando más debe chocar, ¿no? Un poco... Eso, claro, luego también tú tienes tu experiencia vital, has podido ver algunas cosas, ¿no? Pues puedes estar más curtido o menos curtido en función de cosas que has vivido. El psicólogo con el que trabajo, que sabe mucho de personalidad y me gusta mucho irle a hablar y me gustaría empaparme mucho más o sea, leer mucho más, porque ahora mismo creo que coge un poco en eso, pero él dice que hay ciertos tipos de personalidad que hacen más fácil como el switch, pues ahora estoy con el paciente y estoy involucrada, pero luego en mi casa no conecto con eso, porque emocionalmente mis emociones están en otra cosa, están en hacer una sopa o en atender a mi hijo, ¿no? Sí. Entonces, como estás a otras cosas, no te quedas ahí atrapado en la sesión que has tenido con ese paciente. Entonces, eso te puede ayudar, ese tipo de personalidad que entonces si eres más
obsesivo, por así decir, más de quedarte pensando, pues eso sí te puede afectar. O sea, sí te lo puedes llevar más a casa. Yo sería un poco ese perfil. Es que lo pienso y a mí, vamos, yo estaría todo el día ahí tucutú. Pero bueno, imagino que también es algo que se puede trabajar, ¿no? Sí, claro, o sea, al final también un psicólogo pues va adquiriendo herramientas para sí mismo para poder trabajar y a veces incluso pues tiene que ir a terapia también para hacer un poco ese lavado de ropa sucia, ¿no? Por así decir. De todas formas, yo creo que a todos nos acaba afectando. O sea, eso es como una raíz que va metiéndose en la tierra y al final va a llegar un punto que que... hay que llamar al jardinero para Sí, que sí, limpie sí. un poco O todo sea, eso. yo de hecho hace poco tuve una pesadilla así un poco rara y dije, uy, me saltaron las alarmas. Dije, uy, esto igual es por estar todo el rato hablando, o sea, oyendo hablar de problemas. O Qué sea, curioso eso que me has dicho. que ya fue como, uy, no sé si esto se me está metiendo un poco ya Es a verdad, nivel cuando interno. tenemos ¿de dónde vienen un poco las pesadillas? No sé, ¿eh? Es complejo, ¿no? Es complejo, sí. Vale, y otra pregunta también súper importante, y yo creo que como que muchas veces yo, o por lo menos así os veo, a los psicólogos os veo como un poco como personas que leen la mente, ¿no? Como magos que son capaces de analizar cada uno de los comportamientos y de todo. ¿Sois capaces de saber si una persona que tenéis en consulta está mintiendo? Pues bueno, hay gente que se especializa más en todo esto de la mentira, de evaluar microgestos, expresiones, para ver si la persona está mintiendo o no. Esto, de hecho, a mí me parece igual más interesante para un tema de un peritaje o de Justo. algo así, pero si a mí me viene alguien en consulta y le tengo que tratar, o sea, no le estoy evaluando para un peritaje, que eso ya sería otra cosa, a mí me da un poco igual si me está mintiendo o no, porque yo trabajo con su discurso. Entonces, yo voy a trabajar un poco con lo que él me está diciendo. Y también voy a ver en mi cuadro general, en el dibujo que estoy haciendo yo de esta persona, si eso que me acaba de contar hoy encaja con lo que me contó antes de ayer. Porque puede que no me encaje, ¿no? Entonces, bueno, yo en ningún momento le voy a hacer saber eso, o sea, porque yo al final es una alianza, o sea, cuando tú estás con una persona en consulta, esa persona es tu aliada, solo estáis esa persona y tú. O sea, hay que crear ese vínculo, aunque a ti esa persona, quizás si fuese una persona que conoces por la calle, no tendrías ningún tipo de afinidad. Pero en ese momento tú trabajas a su servicio, un poco al servicio de sus necesidades emocionales, por así decir. Tú no cuestionas si lo que te dice es mentira o es verdad. Tú trabajas con lo que te ha contado, porque lo que te ha contado tiene un sentido para él mismo. Es verdad que siempre se ha dicho que las personas cuanto más adultas son, es más difícil cambiar sus comportamientos. ¿Eso es verdad o es mentira? A tu parecer. A mi parecer, yo antes también pensaba que tenía esta creencia y bueno, pues evidentemente a medida que te haces mayor, o sea, el cerebro se vuelve menos plástico, eso es innegable, ¿no? Eso se sabe. Pero ahora que trabajo con un público muy amplio de personas, ¿no? Con perfiles muy diversos y de hecho a consulta llega gente mayor, pues mayor de 50, incluso de 60 y de 70 años, sí creo que tocándoles el botón, o sea, haciendo el clic en donde hay que hacerlo, sí pueden cambiar, o quiero decir, no van a cambiar su personalidad o no van a cambiar así, o sea, no van a dar un giro de 360 grados, ¿no? Por así decir, pero sí hay conductas que pueden provocar pues, malestar o pueden ser disfuncionales, por así decir, y ahí sí se puede incidir. Y a veces cuesta menos que con una persona de 20. O sea, que al final luego depende de si esa persona está más abierta, está más dispuesta o ver o si la raíz del problema es más honda o menos, ¿no? Si al final es, pues mira, una persona que ha aprendido que el alcohol le viene bien para, yo qué sé, a las tardes porque se siente sola. Me lo invento. Joder, si de repente tratas ese problema de soledad y esa persona aprende a
llevarla mejor o acaba aprendiendo que haciendo una actividad de no sé qué tipo ese sentimiento se va, pues ya se arreglaba el problema, ¿sabes? Si era una señora de 70 años, pues bueno, da igual que tuviese 70 años, ¿no? Porque ya has dado la tecla. En cambio, si te viene otra persona que aunque sea más joven, tiene una historia difícil de vida, pues ahí va a ser más difícil bueno, va a haber que hacer más trabajo terapéutico. ¿Y qué es lo que más te ha sorprendido dentro de la psicología clínica? Lo que más me ha sorprendido es ver la cantidad de gente que necesita ayuda. O sea, creo que hay una demanda altísima. Creo que la sociedad no está preparada para abordar todo esto. O sea, creo que que no se nos queda grande. Sí. O sea, sí en el sentido de que creo que es más urgente de lo que pensamos y que hay que dotar al sistema de recursos, pero ya inminente. Pero no veo que haya una disposición de hacerlo. Creo que es como, bueno, pues, o sea, por ejemplo, este centro en el que yo estoy es público, pero subsiste un poco por inercia, o sea, se creó hace unos años porque hubo una iniciativa del ayuntamiento tal, pero quizá en 2 años desaparezca. Luego, claro, pues personas más jóvenes que estamos más concienciadas, que le damos mucha importancia a la salud mental, vale, pues recurrimos a un psicólogo, pero es un psicólogo de pago. Bueno, quizás en el futuro cuando nosotros, nuevas generaciones, que para nosotros esto cada vez es mucho más importante y lo que hace, no sé, me lo invento, 8 años era como, bueno, no, yo creo más reciente incluso, que decían, fulanita va al psicólogo, ay, Dios mío, ¿qué le pasará? Ahora es como, Dios, ve, o sea, cualquiera, o sea, todo el mundo debería ir al psicólogo un poco también para hacerse un chequeo de cómo están las cosas, de qué cosas hay que trabajar. Entonces, quizás de cara al futuro, nosotros, las nuevas generaciones, le daremos o sea, no sé cómo. Sí, creo que las nuevas generaciones le estamos dando la importancia Y que quizás eso puede merece. permitir que luego todas estas cosas se cambien, ¿no? No lo sé, ojalá. Ojalá. Sí, pero a ver cómo evoluciona, no sé. O sea, al final es algo que no tengo ni idea de cómo va a ir evolucionando en los próximos años. O sea, sé que la demanda va a seguir incrementándose, pero no sé cómo los psicólogos vamos a acaparar todo, o sea, a poder acoger a toda esa gente. Total. Porque ¿crees que las generaciones de ahora estamos peor que las generaciones de hace unos años? ¿O simplemente es que ahora somos capaces de identificar los problemas que es aquello que no funciona, ¿no? Digamos. Creo que sí, o sea, que somos más conscientes, que le damos más importancia, eso por supuesto. Creo que el malestar que sentimos quizá tengamos menos tolerancia, tampoco quiero que se me malinterprete, o sea, no creo que esto sea algo malo, creo que si tú tienes un malestar hay que saber un poco por qué y hay que ver un poco en respuesta a qué está ocurriendo. Pero también es verdad que tenemos un montón de mecanismos para distraernos un poco de las cosas que están pasando. Entonces eso al final nos pasa un poco factura a la larga. Qué bueno, no lo había pensado. Un poco como un mundo feliz, ¿sabes? Sí, total. La distopía, pues creo que estamos un poco ahí. Que eso no es culpa nuestra, ¿sabes? No, Eso joder, es... por supuesto, no, ni que dijeran, redes sociales, culpa vuestra. No, pero es verdad. Y ahora sí lo pienso, joder, al final, ostras, ¿y cómo van a ser las generaciones, las nuevas generaciones, ¿no? Los críos que ya nacen con un iPad pegado en la mano? O sea, ¿qué tipo de relaciones interpersonales o con la sociedad en general o con el trabajo, en el colegio? O sea, ¿cómo van a ser esos futuros adultos? Pues... ¿Se ha hecho algún estudio de eso? O sea, ¿se ha analizado como, bueno, no sé, igual como algunas teorías, ¿no? Quizás de cómo serán Pues las futuras la verdad es sociedades? que yo personalmente no lo conozco, pero seguramente sí. O sea, de hecho, yo sí he oído alguna entrevista de psicólogos diciendo que, bueno, que esto es una realidad que está ahí, pero que hay que seguir fomentando las relaciones sociales, o sea que al final, que bueno, hay que seguir intentando hacer que el niño funcione de una manera autónoma, por así decirlo, sin meterlo en una burbuja, ¿no? Porque antes o temprano esa burbuja se va a pinchar. Ostras, sí.
Sí, sí. Es que claro, lo estaba pensando, hace no mucho vi un vídeo de un niño que eran las X de la noche y sus padres habían dicho, oye, chimpún, ya no hay iPad o ya no hay tablet o lo que sea. Y el niño, ¡buah!, entraba en cólera. O sea, se volvía absolutamente loco. Entiéndeme el significado de la palabra, ¿eh? Y claro, al final es lo que dices tú, ¿no? Un mecanismo de distracción y al final se genera una absoluta adicción a esa sensación, ¿no?, que te provoca de evadirte y de estar en esa burbujita. Y madre mía, no sé si adicción del alcohol. Va a haber psicólogos adicción a las redes sociales en un futuro, ya verás. Seguramente sí. Joder, 100%. Qué Sí, interesante. a ver, al final, quiero decir, tampoco hay que ser, o sea, yo no soy una persona súper drástica no digo que la realidad es la que es, tampoco voy a decir, no, que todo el mundo se vaya a una cabaña en mitad del monte, pues no. Que hagan fuego con piedras y palos. Pero sí creo que el tema de poner límites en la infancia es muy importante y si hay 2 horas destinadas a estar delante de una pantalla, pues muy bien, pero que también haya 2 horas de otras cosas. De leer, de jugar en la calle, de socializar. Y creo que la educación emocional es muy, muy importante también. Esto en el sistema educativo está completamente out. Pero si se fuese metiendo un poco a poco, cambiaría todo mucho. Porque yo creo que todo pasa un poco por entenderse y por entender las emociones y por gestionarlas. Y creo que somos un poco analfabetos en ese sentido. Totalmente. Y a un niño que se enfada y le das un iPad no está entendiendo qué está significando el enfado, cómo lo puede regular, no está entendiendo nada. De hecho, está entendiendo que esa emoción pues seguramente sea mala o... Sí, Al porque tiene un premio. final lo que ocurre es un poco lo que yo he estado viendo estos meses, es que todo pasa por no querer sentir. Y al final no podemos dejar de sentir, o sea, Es inevitable. eso es la fisiología humana, quiero decir, Totalmente. es como sudar cuando corres o como... Entonces, categorizamos las emociones en función de... O sea, al final una emoción desagradable, pues sí, es desagradable, no la quieres sentir porque es desagradable, pero te tendrás que entender con ella. Si simplemente la metes en un cajón, pues ese cajón va a petar. ¿Qué estrategias tiene el cerebro para afrontar una situación, por ejemplo, de peligro? ¿O así lo siente él? Pues bueno, siempre se habla mucho de la lucha-huida, ¿no? Que es que el cerebro es muy hábil viendo si en esa situación es capaz de luchar, es decir, si la amenaza que yo estoy viendo es más o menos equiparable a la mía, pues lucho, intento ir por esa vía. Si veo que la amenaza es una amenaza tremenda, pues entonces huyo. Eso es casi una cosa innata, como un animal, ¿no? Eso es del cerebro más primitivo. Pero cuando más decimos instintivo. afrontar o huir, que es como olvidar ese recuerdo, o sea, ¿con qué ejemplo lo podemos asociar? También para que yo me entere. Pues si, por ejemplo, no lo sé, si por ejemplo un niño se encuentra con un niño de su edad que le viene como así un poco de forma agresiva, pues quizás ese niño dice, vale, pues como este niño es de mi edad, pues le voy a decir que me deje en paz, ¿no? Me enfrento a él. Pero si yo soy un niño de 5 años y me viene uno de 13, pues igual me piro, porque yo no tengo recursos para enfrentarme a esta persona. Ah, vale. Yo lo estaba asociando más a yo qué sé, al cerebro que dice clic, no, aquí no me renta, estado de shock, olvido todo lo que... o no tiene nada que ver. Claro, lo que ocurre cuando una persona... Eso sería la estrategia más común. Aparte del pedir ayuda, ¿no? Del decir, vale, pues yo tengo un problema al que no me puedo enfrentar, entonces pido ayuda a un tercero. Eso serían un poco las 3 conductas más normales, por así decir, o sea, más habituales. En cambio, si mi cerebro interpreta que yo no puedo pedir ayuda, que yo no puedo luchar y que yo no puedo huir, me puedo quedar en un estado completo total de congelación.
que es como los animales que se hacen los muertos para que no les ataquen. Ay, me imaginaba al niño panza arriba diciendo, Entonces, si no me muevo no me ve. claro, cuando ocurren estas situaciones pues ya son súper adversas, o sea, ya las situaciones en las que ocurre una congelación ya estamos rozando situaciones de trauma heavies. Entonces, estas personas pues es probable que ese recuerdo, o sea, ese evento adverso, lo procesen de una manera diferente a como procesarían otra información. Pero cuando hablamos de huida o afrontar o congelación, estamos hablando físicamente, ¿no? De cómo nos comportamos. Sí. Vale. O sea, vale, lo he entendido. Ok. Y ya. No, yo no sé cuánto va a durar este episodio, la verdad, pero. ¿Cómo funciona cuando una situación te produce un estado de shock? En plan, tienes un suceso traumático, ya puede ser, no sé, que hayas vivido me lo invento yo que sé, una guerra o un duelo porque ha fallecido no sé quién. O sea, ¿cómo trabaja un poco el cerebro, ¿no? En esa situación de borrar como toda esa información, ¿no? Para quizás como... Es que es un poco lo que decíamos, al final el cerebro es como súper listo en ese sentido y lo primero que va a querer es que como tu bienestar, ¿no? Pero realmente ¿cómo funciona? Es difícil de explicar. De hecho, tampoco creo que se sepa exactamente qué ocurre. Ahí va. Pero, a ver, esto es como cuando tú te haces una herida, ¿no? Y la herida sana, la herida cura porque con el paso del tiempo la herida va sanando. O sea, tú al final la herida lo único que puedes hacer es desinfectártela, pero no tienes una cosa mágica que la echas y se cura. Es el paso del tiempo, ¿no? Tu propio sistema inmunitario, tu propia naturaleza lo que cura. Pues con los eventos traumáticos ocurre un poco lo mismo. Tú puedes tener un evento traumático y tu propio cerebro pues lo va procesando, por así decir. ¿Qué ocurre? Que esto a veces no se da. No va sanando como debería ir sanando. Entonces, es como si se te infectase o como si Sí, lo eso que es. fuera. Entonces, ahí es cuando es necesario que intervenga un psicólogo. Un psicólogo. Porque lo que un psicólogo al final no quiere, no es que para curar tengas que olvidar, es que tienes que integrar ese recuerdo. Sí. Entonces, porque seguramente lo que esté ocurriendo es que tú ese recuerdo no te venga como un recuerdo, ¿no? No te venga como si tú piensas en lo que has hecho esta mañana que has desayunado, que ese es un recuerdo que te viene pues, yo desayunando y te viene como una imagen. Pero una persona que tiene un estrés postraumático, ¿no? Que tiene un recuerdo traumático, que lo tiene un poco enquistado, que le produce malestar en el ahora, o sea, que ha ocurrido hace 1 año o 2 años o 5, lo que sean, y le produce malestar en el ahora, es porque no lo tiene integrado. Entonces ese recuerdo no va a venir como una imagen, van a venir sensaciones, Sí, como... va a venir la emocionalidad de ese momento, la alteración que vivió en ese momento, todo eso. Entonces eso hay que reprocesarlo para que ese recuerdo le pueda venir como una imagen y no como... Y no como una sensación de angustia, ahogo o lo que sea. Porque los traumas se pueden superar sin terapia. O quizás estos que dices tú cuando se ha quedado como muy enquistado es difícil que uno solo pueda al final superarlo, ¿no? Yo creo que, bueno, que un trauma, por así decirlo, pequeño, tú vas a adquirir, o sea, tu propio sistema, tu propio cuerpo, tu propio cerebro va a adquirir recursos para superarlo o para poder vivir una vida quizás más o menos normalizada con ello. Otra cosa, que esos recursos que tu cerebro ha creado sean más útiles o menos útiles o puedan venir otros que sean mejores, o sea, puedes aprender otros que sean más efectivos. En cambio, cuando hay un estrés sostenido, traumas que ocurre, o sea, vivir una guerra, por ejemplo, o algo así, seguramente ahí a largo plazo tenga sus consecuencias. Bueno, sí, es que yo he escuchado muchas veces
al final las secuelas que tienen, ¿no? Haber estado en una guerra, yo que sé, los americanos, tal, muchos, no sé, el true crime. Y has dicho una cosa que me ha llamado la atención. Has dicho, depende del tipo de trauma. Si es un trauma pequeñito, ¿hay una categorización de los tipos de traumas, de los tipos de problemas que...? A ver, sí, pero es difícil de categorizar. O sea, yo quiero decir, a ver, un trauma, o sea, a ver, lo que hoy en día, que luego también depende qué manual leas o qué enfoque terapéutico te guste más, porque no es como clasificar una célula del cuerpo, ¿sabes? O una pieza de una máquina, es como mucho más... abstracto. Pero bueno, se supone que un trauma es una situación en la que tu integridad física o psicológica está en peligro. En mayor o menor medida. En mayor o menor medida. Lo que pasa que, bueno, pues un trauma también puede ser perderte en un centro comercial cuando eras niño, pero bueno, eso puede pasar, puede ser un trauma pequeño, ¿no? Por así decir, puede ser algo que, bueno, que se soluciona, que luego hay pues tu madre te da un abrazo y ya te calmas y... Pero sí, un poco... Madre mía, me está encantando este episodio, ¿eh? Yo creo, te lo juro. O sea, es que ya sé lo que siento. Estoy reviviendo todo eso que yo escucho todos los días. Todas esas cosas de bueno, no de true crime, porque no estamos hablando aquí de cosas tan escabrosas, ¿no? Pero... joder, no sé, un poco ese vivir en primera persona, algo que me apasiona y que me resulta súper interesante. Y yo creo que, bueno, estamos aprendiendo muchísimo y me encanta haber traído un perfil como el tuyo. Gracias. Porque, joder, al final es lo que decía al principio, ¿no? Se piensa que, no, la psicología, ¿verdad? ¿Qué tiene de ciencia? ¿Qué tiene? Madre de Dios, yo creo que lo tiene todo. Todo, porque además también tenéis la parte un poco de aplicar todos los avances tecnológicos, ¿no? Que está habiendo en la actualidad. Sí, al final creo que las nuevas tecnologías son muy útiles, pero tiene que haber, o sea, tú para utilizarlas, a ver si me explico, es como si tú tienes la neuroimagen, por ejemplo, ¿no? Que es una técnica que se utiliza para medir actividad funcional en el cerebro, es decir, pues... ves qué áreas están activadas ante un estímulo, o qué áreas se activan cuando piensas en una tarta, o qué áreas se activan cuando estás recitando un poema, ¿no? Todo eso pues nos da información muy útil, pero creo que hay que integrarlo con otras pruebas. O sea, creo que todo tiene que ser tienes que hacer un puzzle. Por ejemplo, si tú quieres evaluar la actividad cerebral de una persona que tiene un trastorno por déficit de atención, pues la neuroimagen no te va a decir que tiene ese trastorno. Tiene que ser tu juicio clínico, es decir, pues la prueba que le he pasado, este test que está diseñado específicamente para este trastorno, este otro test que me dice que no tiene otras patologías o otros déficits cognitivos, y luego la neuroimagen, y luego el no sé qué, o sea, al final... Quiero decir que los avances son súper útiles, pero que siempre tiene que ser pues, el clínico con múltiples herramientas el que dictamina y el que tiene la experiencia para decir, pues bueno, pues esta persona tiene esto o no, o hacer un poco el diagnóstico. Porque, o sea, aparte de lo que acabas de mencionar, ¿qué más avances tecnológicos has visto tú que se aplican a la psicología? Pues sobre todo neuroimagen, neurorehabilitación. ¿Qué es eso? Pues la neurorehabilitación es, a ver, claro, luego está la neuropsicología, que esto es también es otra disciplina completamente que es súper amplia, que es para rehabilitar a personas que han tenido un accidente cerebral, que puede ser pues un ictus, o sea, un accidente cerebrovascular, que puede ser pues un ictus o un traumatismo de me da un golpe y hay un área del cerebro que acaba afectada. Entonces estas personas se encargan de rehabilitar esas funciones que han quedado dañadas. Por ejemplo, pues no puedo mover este brazo por un ictus. Pues entonces con una serie de ejercicios
vas rehabilitando esa zona. O sea, hay un montón de protocolos que te dicen, vale, pues si el área afectada es la parte del área cortical izquierda, de tal, pues hay esta serie de ejercicios que hay que hacer. Y eso serían ejercicios más, pues eso, pues de repetición o incluso se trabaja con fisioterapeutas para que la persona haga una serie de movimientos o, bueno, si has perdido el habla, pues de verbalizaciones y tal, para que ese área se pueda ir recuperando poco a poco. También dependerá de la afectación, ¿no? De cómo de afectado está ese área cerebral. Y últimamente ha entrado pues la estimulación magnética craneal, que es a través de electrodos se genera una corriente en el área que está afectada. Entonces es como que la estimulas a nivel eléctrico, bueno, electromagnético, para que las neuronas que puedan quedar ahí, pues quizás a comunicarse. Sí. Ostras. Madre de Dios. Pero sin abarcable todo. O sea, es como... Dios mío, yo no sé qué será en el futuro lo que se haga. Yo qué sé, ser capaces ya casi de leer mentes, ¿no? Madre de Dios. Pues ha sido un auténtico placer tenerte aquí. La verdad es que sí. Te tengo que traer. Gracias. Hay que hacer aniversarios aquí. Al año que viene te vuelves a traer aquí y te vuelvo a dar toda la tabarra. Perfecto. Y me cuentas todo lo que hayas aprendido y hayas tratado. Y bueno, a saber, igual ahora mismo dentro de un año, 2 años estás en peritaje, ¿sabes? Y tenemos un episodio completamente distinto. Pues podría ser. ¿Sí? Sabe. ¿Cómo te ves? O sea, ¿te ves ahí de cara al futuro? De momento quiero empezar en clínica por mi cuenta, quiero trabajar en eso. Y ganar experiencia ahí, seguir leyendo muchísimo, seguir formándome, porque cuanto más sé, más creo que no sé, o sea, más se me abren más frentes de, ¡buah, qué interesante esto! No tengo ni idea de esto, y qué interesante esto otro, y no sé nada, y quieres... Joder, pero si estás así, un día no vas a parar. Pues así va a ser mi vida, yo qué sé. Estoy condenada a eso. Pues serás una psicóloga súper formada, estoy segurísima. Así que nada, te deseo lo mejor del mundo mundial. Me ha encantado escucharte, he aprendido una barbaridad. Has saciado por el momento todas mis preguntas y eso, que te deseo lo mejor. Pues muchísimas gracias y ha sido un placer, la verdad. Y espero que a ti también te haya gustado muchísimo. Yo ya te había dicho al principio, hoy se viene un episodio, madre mía qué episodio. Espero que lo hayas disfrutado un montón, que hayas conocido otra de las salidas, ¿no? Otra de las carreras que tiene las carreras STEM. Y nada, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, donde subimos contenido todos los días, donde irán subiendo pequeñas piecitas de esta magnífica entrevista. Y nada, ya sabes que nos puedes dejar un comentario diciendo qué te ha parecido el episodio y nos vemos la próxima semana o dentro de un ratito si te ves otro episodio. Chao, chao. To our